Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos al tiempo del devocional. Damos gracias a Dios en esta preciosa mañana por regalarnos la oportunidad de estar una vez más aquí compartiendo esta palabra, reconociendo que si abrimos los ojos hoy ha sido gracias a Él, que si tenemos este privilegio de estar unidos a través de estos medios es solo por el Señor. Así que yo quiero invitarle para que le demos gracias a Dios, para que le pidamos que sea obrando en cada uno de nosotros, que haga conforme a su voluntad en este día. Así que cierra tus ojitos, oramos. Bendito Padre, bendito Rey Celestial, te agradecemos, mi amor, por esta preciosa mañana, Dios, por este día donde podemos tener, Señor, esta relación contigo, este contacto contigo, iniciar el día bajo tu bendición, bajo tu compañía, saber que no estamos solos, Dios, saber que estás ahí, que nos guardas, que nos bendices, que nos sostienes, que nos das vida, Dios, cuando muchas veces no había esperanza. Hoy estamos aquí, mi amor, para agradarte, para entregarte nuestro corazón, para entregarte nuestra vida y para reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos perdón por los pecados con que te ofendemos, Dios. Pedimos tu ayuda porque queremos ser diferentes, queremos vivir diferente, queremos hacer lo que es correcto, pero solo contigo será posible. Te entregamos las cosas que vamos a hacer el día de hoy para que nos acompañes, para que nos direcciones y para que todo lo que hagamos sea conforme a tu propósito en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra. Hoy está en Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Y está hablando un hombre llamado Pablo, que no se llamaba Pablo, era Saulo de Tarso, un perseguidor de los hermanos, de los apóstoles, de los que buscaban de Dios. Él perseguía, los maltrataba y también permitía la muerte de ellos, los encarcelaba. Era alguien que no era probablemente la persona correcta para servirle a Dios. Pero Dios lo elige, Dios se manifiesta en él con todo lo que significaba Pablo, o Saulo mejor, en ese momento. Dios ya lo había elegido desde antes que naciese. Y por eso quiero compartirle la palabra o el título del devocional de esta mañana que dice en la lista de Dios. Yo creo que muchos de nosotros a veces no nos alcanzamos a imaginar ni a dimensionar que nosotros hacemos parte de la lista de Dios. Yo creo que es la mejor lista en la que podemos estar. Yo creo que es el mejor lugar donde nuestros nombres pueden estar inscritos. ¿Por qué? Porque es que Dios nos elige desde antes de nacer, porque en nuestro nacimiento, sin importar las circunstancias, sin importar qué pasó con papá y mamá, Dios nos había elegido con un propósito. Eso sucede con Pablo. Y él dice que era maravilloso saber que antes de que él hubiese nacido, Dios lo había elegido. Un hombre improbable, vuelvo y repito esto, para ser un siervo de Dios. Un hombre improbable para ser un apóstol, un perseguidor de la iglesia para aquel entonces. Un hombre quizás con pensamientos errados. Un hombre quizás con maldad en su momento, en su corazón. Dice la palabra que él consintió la muerte de Esteban. Entonces no había mucha misericordia en su corazón. Pero es alguien que Dios transforma y Dios hace una persona totalmente diferente. Y por eso cada vez que tenemos esas situaciones difíciles donde sentimos que no hay cambios en nosotros, hay algo que nos sostiene y es saber que Dios nos eligió y que Dios va a hacer la obra de transformación, que Dios va a hacer la obra de transformación en sus hijos, que cada vez están más en el mundo, en las cosas del pecado, que quizás usted como papá y mamá sufre, dice, Dios mío, ¿dónde va a parar este muchacho? ¿Dónde va a parar esta muchacha? Dios simplemente le ha elegido desde antes de que naciese, fue creado por Dios, fue diseñado por Dios, estaba en la lista de Dios. Así que aunque nosotros queramos muchas cosas o queremos muchas cosas en nuestras fuerzas, el único que va a hacer esa obra va a ser Dios. Simplemente Dios se le va a aparecer y literalmente lo voy a decir como pasó con Pablo, lo tumbará del caballo. Pablo iba en su caballo, iba a llevar presos a los hermanos, a los apóstoles, a los que seguían a Cristo, los iba a perseguir, él iba para aquella ciudad y el Señor se le aparece y lo tumba del caballo. Y en esa condición de quedar ciego, de estar en el piso, Dios le habla y Dios le dice la misión que tenía por cumplir.
Yo creo, mis hermanos, que Dios lo va a hacer en nuestra familia. Yo creo que Dios va a hacer cosas en nosotros porque estamos en su lista, pero no es una lista negra como muchos podrían decir, es una lista preciosa, es una lista maravillosa para cumplir un propósito, para definir cosas en esta tierra, quizás cuando usted no pertenece a nada, cuando todo el mundo lo excluyó porque no vio nada en usted, mis hermanos, Dios lo ve todo y ese tipo de personas que son excluidas de todos lados, rechazadas de todos lados, que no son tenidas en cuenta en ninguna parte, son las que Dios usa de manera poderosa y maravillosa para demostrar que definitivamente es Dios, que aquí no es cuestión de capacidad, que aquí no es cuestión del talento mío ni de lo que mi esfuerzo, aquí es Dios, mis hermanos, el que puede lograr cosas. Por eso yo le invito para que usted se levante, usted que se siente menos que nadie, usted que se siente por fuera de esa lista familiar, que no lo tienen en cuenta, que no le cuentan nada, que no lo llaman, que no, en su familia hay grupos familiares y a usted no está ahí, y si está no cuentan con su opinión quizás, y quizás eso le marca, y quizás dice, es que desde mi niñez yo no contaba para nada, ni siquiera para jugar fútbol, si era el caso de los varones, en el caso de las damas, ni siquiera para reunirnos, nada de eso. Entonces hoy quiero decirle, mis hermanos, Dios nos tiene en su lista y hay algo de parte de Dios diseñado exclusivamente para cada uno de nosotros, y que le podamos decir, Padre, aquí estoy porque quiero cumplir aquello por lo cual tú me elegiste, aquello por lo cual tú me pusiste en tu lista, porque sé que me llamaste desde antes de que naciese, desde que estaba en el vientre de mi madre, ya tú habías puesto la mirada sobre mí, por eso me guardaste de tantas cosas que pensé morir allí, que no sé cómo sobreviví, cómo salí de esa enfermedad, cómo salí de ese accidente, cómo no me pasó nada en esa locura en la que vivía. Yo quiero decírselo porque Dios ha definido algo para cada uno de nosotros. Es importante que en medio de estos afanes en los que vivimos hagamos una pequeña pausa, digamos, Dios, yo no quiero seguir así, yo quiero darme cuenta cuál es esa parte tuya en mi vida. ¿Para qué me llamaste? ¿Por qué me elegiste? Porque estoy en tu lista, Dios, porque sé que hay algo por hacer. Por eso cada vez que leo la historia del apóstol Pablo, veo la mano poderosa de Dios. ¿Por qué no elegir a alguien mejor? ¿Por qué no elegir a alguien con más talentos, más buena gente, más noble? ¿Por qué elegir un perseguidor? ¿Por qué elegir a alguien que hacía daño a los que seguían a Cristo? Ese es el Dios, mis hermanos, que a veces no entendemos cosas, pero que lo que es menospreciado, lo que no tiene valor alguno para el mundo, de lo que es improbable, Dios lo hace probable, porque ese es el Dios que nosotros creemos. Así que Dios va a hacer cosas en nuestras vidas, aunque parezcan imposibles con nuestras limitaciones, y lo va a hacer porque Él es soberano y es poderoso. Es la palabra, mis hermanos, en esta preciosa mañana. Le damos gracias a nuestro Dios porque estamos en su preciosa lista y hay algo por cumplir y lo vamos a hacer. Mis hermanos, yo le invito para que cierre sus ojitos, vamos a orar. Bendito, precioso y maravilloso Rey Celestial, te damos muchas gracias por habernos elegido, Dios, por habernos escogido desde el vientre de nuestras madres, porque desde antes de que naciésemos ya tú nos habías elegido, Dios, habías puesto tu mirada sobre nosotros. Por eso creo que en medio de todo lo que estemos viviendo ahorita, tu propósito se cumplirá, nos sacarás en victoria, Dios, nos derramarás de tu presencia en nuestro corazón. Igual lo creemos para nuestra familia, aquella persona que cada vez vemos más difícil, aquella persona que vemos cada vez más alejada, que vemos cada vez más incrédula. Tú harás la obra, Dios, tú transformarás el corazón de aquel hombre, de aquella mujer, Dios, de aquella familia que parece, Dios, que no hay nada que hacer. Tú eres especialista en imposibles, y así como lo hiciste con Pablo, con Saulo antes, así lo harás con cada uno de ellos y con nosotros, porque tu propósito se cumplirá en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, le damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar en su preciosa lista, la lista de Dios. Estamos usted y estamos nosotros allí. Yo le invito para que, si usted quiere recibir los devocionales de la mañana y de la noche, nos pueda escribir a la línea 312-779-6532 para que solicite el link, se inscriba y también lo pueda compartir con sus contactos. La invitación, como siempre, es a compartir esta palabra, enviársela a alguien que se siente excluido de todo y que siente que no hay valor alguno, que pueda recibir que sí lo hay porque Dios le ha elegido. A todos mis hermanos también Dios les bendiga, los que
quieran apoyarnos, quieren apoyar este ministerio. Somos el Ministerio Rec de Vida. También a través de la línea 312-779-6532 recibirá más información. A todos un feliz día. Dios les guarde, les acompañe en todo lo que hagan, sabiendo que Papá Dios está con nosotros. Muchas bendiciones para todos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que nos ayudes a compartirlo y a llevarlo a muchas otras personas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Creyentes al Día, en Instagram como Cristianos al Día Col. También te invito a que hagas parte de la familia Creyentes al Día en WhatsApp, donde todos los días en nuestros grupos recibirás mensajes de bendición que van a enriquecer tu vida espiritual, a fortalecer tu fe y ahí te van a ayudar a crecer cada día. Si deseas ser parte de los grupos o enviar una petición de oración o pedir un consejo, escríbenos y nos dices: quiero pertenecer a los grupos, o necesito un consejo, o esta es mi petición de oración. Y con todo el amor y con todo el gusto estaremos atendiéndote. Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. Amén.